Bendiciones, es una alegría poder estar compartiendo con ustedes la reflexión de la palabra. Soy la pastora Doris de Aguilar y este es un espacio de nuestro ministerio de Bellas por Siempre. Sí, porque engañosa es la gracia, vana es la hermosura. La mujer que teme al Señor, esa será alabada. Por eso podemos ser bellas por siempre. Hoy estaba con mi corazón, como decimos, a todo vapor, con este salmo en el capítulo 40, es un salmo de David. En el verso 17 dice: aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Y le he llamado a esta reflexión, traeré a memoria, porque muchas veces la aflicción va a destruir, va a violentar, va a abortar todas nuestras esperanzas, esa paz y sobre todo la fe que tenemos en que Dios hará algo nuevo en este día. Pero hay un salmo en particular que me parece que viene como al niño al dedo con esta reflexión de traeré a memoria, porque es un salmo que fue escrito por Asaf, y Asaf lo escribe, dice, al músico principal, dice, para Jedutún. Así de que se piensa que este Asaf era ese músico en los tiempos del rey David, y toda su historia la podemos encontrar en el primer libro de Crónicas. Pero también es interesante que Jedutún es mencionado en algunos títulos de los salmos, como el 39, el 62, y también otro como de sus consiervos, ¿verdad? Músicos. Cito en este día al escritor Charles Spurgeon. En cuanto a este salmo, él dice: los hijos de Jedutún quizás eran porteros o guardianes de acuerdo a primer libro de Crónicas capítulo 16. Pero hablando de Asaf, era un gran cantor, un músico excelente para la composición de adoración en el tabernáculo. Y vamos a encontrar en este Salmo 77 que, aparte de alabar al Señor, Él está inquiriendo en su presencia en uno de los días más oscuros de su vida. ¿Usted ha tenido días oscuros? Yo también. Todos hemos pasado por esos valles en donde no encontramos quizás la luz de la esperanza o no encontramos esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero una vez que nos damos cuenta a través de la palabra cómo su diestra, su mano derecha nos sostiene, entonces vamos a poder percibir al Espíritu Santo obrando en y a través de nuestras vidas. Leyendo este Salmo 77, que ya vamos a ver algunos versos, vamos a encontrar que el dolor emocional, porque lo que Asaf está experimentando es un dolor profundo emocional, es como una experiencia muy común que todos tenemos. Experimentamos dolor tanto a nivel físico como a nivel emocional. Nuestro idioma español, que es tan rico para encontrar una variedad o un abanico de palabras, se refiere específicamente al dolor emocional como sinónimos de aflicción, de congoja, de ansiedad. Incluso algunos dicen que cuando la angustia ya se sale de nuestro control, podemos estar experimentando en demasía un temor que lo único que trae es opresión a nuestras vidas, y que también nos falta como poder decir: esto es lo que realmente estoy experimentando, porque cuando el dolor emocional es tan intenso, incluso puede provocar síntomas físicos como taquicardia, dolores de cabeza, dolores en la boca del estómago, sentimos dolores en las articulaciones, y es como que nos falta el oxígeno, ¿verdad? Y este tipo de dolor emocional son esas angustias tan profundas
que ciertas experiencias que estamos aconteciendo o que hemos transitado por ellas, es como un detonante y trae un desenlace que es no solamente tóxico, sino mortal para nuestra vida espiritual. Así de que la Biblia, que es lámpara a nuestros pies, su palabra, y es lumbrera a nuestro camino, nos describe el perfil de este hombre llamado Asaf, que no esconde estos momentos devastadores en su vida. Porque me he dado cuenta, mis amados hermanos, que muchas veces queremos como andar escondiendo nuestros dolores y nuestras penas. Y no es que vamos a hacer un libro abierto y hablar solo de angustias, de pesares, pero muchas veces no nos permitimos a nosotros mismos tener con quién compartir estas situaciones que traen tanta congoja en nuestro corazón. Así de que deseo compartirles este salmo en particular, el Salmo 77, y dice: con mi voz clamé a Dios clamé, y Él me escuchará. Al Señor busqué en el día de mi angustia, alzaba a Él mis manos de noche sin descanso. Mi alma rehusaba consuelo. Me acordaba de Dios y me conmovía. Me quejaba y desmayaba mi espíritu. Y de ahí viene una palabra que dice Selah. Ya vamos a compartir qué significa esa palabra Selah, por qué se agregó allí. Así de que vemos a este hombre como en una época totalmente oscura y deprimente. Pero él toma una decisión que me parece que ese es el primer principio que nosotros debemos de atesorar. Es buscar al Señor. La decisión de buscar a Dios en la oración, de derramar nuestro corazón delante de Él, de poner nuestras lágrimas en su presencia. Mire que en los días en donde hay demasiada turbulencia en nuestro corazón, incluso me atrevo a decir por experiencia personal, que hasta las palabras como que nos hacen falta, como que hay una carencia o ausencia de ellas, especialmente cuando hay tanta angustia. Lo único que percibimos es que el Señor no está cerca, que se ha alejado de nosotros y que le buscamos, pero no encontramos como ese calorcito que estamos anhelando. Pero él dice, Asaf dice, en el día de su angustia, él pudo venir a la presencia del Señor. ¿Qué hacemos usted y yo en el día de nuestra angustia, en el día de nuestro quebranto? Algunos quizás buscan la diversión, otros buscan la recreación, otros dicen es que necesito sacudirme este montón de problemas que tengo. Otros decae su semblante, otros murmuran, se quejan, están como esas palabras que son como golpes de espada. Y muchas veces no nos estamos dando a comprender porque es demasiada la carga pesada en nuestro corazón. Pero aquí encontramos a este hombre que se permite venir y decir, con mi voz clamé a Dios. ¿Cuándo es que podemos clamar? Podemos clamar en todo tiempo. Podemos venir a su presencia. Y dice, y Él me escuchará. Que en medio de la angustia nosotros podamos decir, el Señor me va a escuchar. El Señor traerá una respuesta. El Espíritu Santo me dará el discernimiento. Y mire que Él dice que Él buscó al Señor en el día de su angustia. Y dice que alzaba a Él sus manos. Déjeme decirle que es de valientes cuando alzamos nuestras manos al Señor, porque es fácil adorarle al Señor cuando todo está sobre ruedas. Es fácil adorar al Señor cuando todo está caminando. Es fácil adorar al Señor cuando nos sentimos fortalecidos en nuestra fe. Pero dice que Él en las noches, sí, las noches se vuelven eternas. ¿Cuántas veces sentimos que necesitamos ver la luz del día y un minuto se nos hace horas? Y dice que Él alzaba sus manos, pero lo hacía sin descanso. Pero es interesante que aunque sus manos lo hacían sin descanso, su alma, dice, rehusaba el consuelo. Imagínense
¿qué punzadas en su corazón no tendría este hombre? Y usted dice, no, pastora, no puede ser, si este era un adorador, él pasaba en el tabernáculo componiendo esas expresiones tan lindas para el Señor, pero pudo escribir su dolor y dice que él se conmovía. Y eso a mí me hizo recordar, mis amados hermanos, lo que encontramos en el libro de Hebreos, en el capítulo 4, el verso 16 dice, acerquémonos pues confiadamente. Mire, cuando usted y yo no nos acercamos confiadamente a buscar al Señor, es porque tenemos grilletes de pánico, porque la depresión, la tristeza ha estado demasiado anidada en nuestro corazón. Pero el llamado que tenemos en el libro de los Hebreos es que nos acerquemos confiadamente. Miren, no dice no se acerque, dice acérquese confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Cuando usted y yo decidimos, como lo hizo Asaf, acercarse al trono de la gracia, dos cosas hermosísimas pasan en esa gracia del Señor. Usted puede alcanzar misericordia y puede encontrar gracia. Usted lo puede decir, Señor, yo voy a alcanzar tu misericordia, porque tu misericordia es mejor que la vida y yo voy a encontrar la gracia en Cristo Jesús. Cuando estamos afligidos, nuestra mente está demasiado perturbada y no podemos tomar las mejores decisiones. Hay personas que dicen, pues ya no voy a la iglesia, pues ya me salgo de este grupo de quizás de chat, que es lo más común para tener en el WhatsApp, pues me salgo, pues renuncio. No, no se trata de renunciar, se trata de perseverar, porque lo mencionaba en la introducción de esta reflexión, haré memoria, que aunque afligido yo y necesitado, el Señor pensará en mí. Él conoce nuestras lágrimas. Muchas personas dicen, no voy a pasar por alto esta situación y voy a dejar que esto siga agobiándome. No. Nosotros tenemos acceso al trono de la gracia. De hecho, Asaf dice, yo rehusaba consuelo. ¿Cuántas veces, hermanos, en el Señor, en Cristo, quieren darnos una palabra o simplemente nos llaman y nosotros ni volvemos a ver o ni siquiera nos tomamos el tiempo para corresponder esa llamada? Y tal vez esa era la oportunidad que teníamos para compartir, para sobrellevar los unos las cargas de los otros, para ponernos en la brecha, para sentir ese calorcito de los hermanos en Cristo. Uno muchas veces, cuando encontramos personas en angustia, a mí me parece que en algunas ocasiones somos demasiado crueles y le decimos, a saber en qué andas, a saber por qué te está pasando esa situación, ¿qué será lo que el Señor te quiere enseñar? Es que, bueno, yo lo escuché de una hermana diciéndole a otra, ella acababa de salir de una cirugía de emergencia y estábamos ahí visitándole y le digo, bueno, pues vamos a orar al Señor dándole gracias. Y empecé, ¿verdad?, a platicar con ella cómo se sentía y de repente la hermana le dijo, es que la disciplina te ha venido del cielo. Miren, a mí lo que me provocó fue un vuelco en el corazón, porque ¿quién soy yo para decir la disciplina de Dios en una situación que ni ella lo estaba buscando, de esas emergencias que tenemos? No se trata de eso. Se trata que muchas veces nosotros no tenemos el discernimiento ni la capacidad para caminar con el ojo misericordioso, como dice Proverbios, que el ojo misericordioso es bendito. Y si algo Dios va a tratar con una persona, pues lo va a hacer. Pero nuestra responsabilidad es sobrellevar los unos las cargas de los otros. Uno muchas veces en medio de la desesperación, de la desesperación de una persona lo regañamos, o en medio de la pérdida. ¿Cuántos no hemos experimentado pérdidas en todo este tiempo de la pandemia? No solamente la pérdida física de personas que hemos amado, la pérdida de empleos, la pérdida de la salud física, emocional, espiritual, relacional, toda esta convulsión que hemos tenido que aprender en esta nueva normalidad. Y también me parece que muchas veces nos salimos
de los estándares del acompañamiento, porque en lugar de sostener al débil, de sostener al caído, terminamos regañándolo. Muchas veces lo único que necesitamos es un buen abrazo. Y ahorita que como no nos podemos abrazar, quizás una mirada de acompañamiento o simplemente poner nuestras manos en nuestro corazón y enviárselo a la persona que está pasando por momentos de dificultad. Entonces, en lugar de regañar, en lugar de hacerle sentir peor de lo que ya se siente, más bien nosotros tenemos que acompañarle en oración, porque en ocasiones estamos tan desesperados que ni siquiera queremos buscar al Señor y nos volvemos hasta superficiales. Y hablando de Asaf, él rechazó todos esos consuelos porque se sentía tan débil, pero lo deja escrito ahí, porque lo deja para que nosotros sintamos como un alivio, porque no somos supermujeres, no son superhombres, no son superiglesias, simplemente somos personas que luchamos con el día a día y hay que aprender a vivir un día a la vez. La resiliencia, aprender a vivir un día a la vez, enfrentando las diferentes aconteceres en nuestro diario vivir. Dice un escritor que así como un enfermo se aleja de la comida, que aunque sea saludable, porque le parece que no le va a ayudar y que es imposible que recobre las fuerzas y la salud, así son todos aquellos que rehúsan ser consolados. Si usted es de las personas que rehúsa ser consolado, usted está sinceramente equivocado. Porque muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Eclesiastés 4 dice que 2 son mejores que 1 y que el cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Entonces nosotros no podemos sentirnos como en la calle de la amargura o en ignorados.com, sino si usted se siente triste, busque a alguien maduro en la fe, escríbale, llámele y dígale: acompáñame a orar. Estoy batallando, estoy luchando, hay una batalla espiritual, porque déjeme decirle, Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. El apóstol Pedro dice que debemos de permanecer firmes en la fe, y cuando yo quiero estar firme en la fe, quizás en ese momento no me siento tan firme en mi fe, entonces yo necesito buscar a alguien, porque siempre pienso, 1 es bueno, 2 son mejores y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Entonces yo puedo buscar y pedirle al Espíritu Santo: revélame a quién puedo llamar para compartir esto que me acongoja. Y una de las cosas que yo encuentro en la Biblia, que no solamente Asaf se sintió de esa manera, y me parece que es, como les decía, tan común en todos los seres humanos, pero esto me hizo recordar el relato que encontramos en Génesis capítulo 37, verso del 32 al 36. Mire que es bien, pero bien interesante este texto, porque encontramos al patriarca Jacob, nada más y nada menos que a Jacob, que él rehúsa también ser consolado cuando recibe una noticia que era una tremenda mentira de parte de sus hijos sobre la muerte de José. Pero se los quiero leer porque mire cómo se van desarrollando los acontecimientos y cómo muchas veces vienen a impactar a nuestra vida, como cuando esas cosas que no las tenemos agendadas y que realmente, como diríamos, nos sacuden el tapete. Dice Génesis 37, verso 32, dice: y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre, hablando de Jacob, y dijeron: esto hemos hallado. Reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Mire qué tremendos los hermanos de José. Mire que en todas las familias tenemos nuestras bregas. Y estos hermanos no dicen: mira a ver si es la túnica de nuestro hermano. No, le dicen: a ver si es la túnica de tu hijo. Para que mire cómo sobresale la aspereza, el rencor, la envidia. Acuérdese que José era conocido como el soñador, ¿verdad? Esa parte profética, mesiánica que él tenía. Y
Bueno, pero es que también José venía y le contaba a su padre Jacob todas las malas andanzas de sus hermanos y eso fue provocando. Y cuando le hizo a su papá esa túnica de tantos colores, eso fue, como diríamos, la cereza en el pastel, porque sus hermanos no les pareció para nada, porque a legua se notaba el favoritismo. Pero bien, dice... Verso 33, siempre estoy en Génesis 37 y dice, y él la reconoció y dijo, la túnica de mi hijo es, alguna mala bestia lo devoró y José ha sido despedazado. Entonces, mire ese entonces, hay entonces en la Biblia que encontramos en la Biblia que son desgarradores, que son brutalmente dolorosos. Dice entonces Jacob, rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Mire qué tremendo. En la antigüedad miramos que cuando había mucho dolor, no solamente había esa cama de silicio que era que tomaban un tiesto, ¿verdad? Y se rascaban como lo hacía Job, o se tiraban ceniza sobre la cabeza. Y se dice que hacían abertura a esos vestidos y dependiendo de la cercanía o del amor hacia esa persona, así era el tamaño de la abertura. Y aquí sinceramente dice que Jacob rasgó sus vestidos. Mire cuánto dolor. Y guardó luto. Y dice, y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlos. Y uno dice, qué hipócritas, ¿verdad? ¿Le parece familiar el cuadro? Que hay muchos que son como diríamos, mátalas callando, tiran la piedra y la esconden, ¿verdad? Así está en esta familia de Jacob. Y dice que se levantan para consolarlos y ellos sabían que lo habían vendido a esa cámara de ismaelitas por 20 piezas de plata a su hermano. Y antes de eso lo habían metido a una cisterna, pero la cisterna estaba vacía. De hecho, hacen toda una historia o toda una manera de cómo asesinarlo. Y mire, dice, mas él, hablando de Jacob, no quiso recibir consuelo. Y dijo, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. ¿Qué quiere decir esto? El resto de los días que me quedan voy a ir a la muerte con este luto en mi corazón. Y dice, y lo lloró su padre. Se imagina a un hombre quebrantado, afligido por esa gran mentira que habían traído sus otros hijos. Y verso 36 dice, y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Mire, ahí encontramos a este patriarca y ya conocemos el desenlace. Si usted quiere conocer de la vida de José, solamente tiene que leer los capítulos del 37 al 50 del libro de Génesis para que conozca toda la historia de cómo el rencor, el odio, el resentimiento puede llevar a provocar tremendo distanciamiento en la familia. Pero al final de los días de José, en el capítulo 50, cuando está la hambruna y ellos tienen que regresar a Egipto, José pudo decir, lo que ustedes pensaron para mal, Dios lo encaminó para bien. Y ahí fue consolado Jacob. Pero quiero regresar al Salmo 77, que estamos hablando de Asaf. Con ese fervor, con esa sinceridad, él podía clamar a Dios y él sabía que Dios le escucharía. ¿Qué quiero transmitirles a ustedes, mis amados hermanos? Que usted puede clamar a Dios. Clamó ayer, clamó hoy, pues siga clamando, Dios le escuchará. Y él se sentía conmovido, se sentía que su espíritu desmayaba. Es así como cuando nos sentimos sin fuerzas, cuando nos sentimos agotados espiritualmente. Y el sentido que Asaf le da a estos versos es, Señor, ayúdame. Señor, necesito que tú hagas algo. Trae tu paz, trae tu fortaleza. Mire que muchas veces nosotros nos sentimos frustrados cuando no tenemos una respuesta. Y muchas veces también permanecemos en medio de esas dificultades, aún con nuestro rostro decaído, nuestro semblante, y esa frustración que golpea una y otra vez. De repente, preparando esta reflexión también, me parece que el apóstol Pablo experimentó también
esas situaciones difíciles en su vida, porque cuando escribe 2 Corintios 12, versos 7 al 10, cuando él dice y para que la grandeza de las revelaciones, dice, no me exaltase, a él le fue dado un aguijón en su carne, dice, ese mensajero de Satanás, y dice, para que me abofetee. O sea, ¿se imagina una bofetada? Cuánto dolor, cuánto físico que él sentía. Y dice que él había rogado al Señor 3 veces. ¿Y qué le dijo el Señor? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y el apóstol Pablo dice, bueno, entonces yo de buena gana me voy a gloriar más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Dice, por lo cual por amor a Cristo me gozo en debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil entonces soy fuerte en Cristo Jesús. ¿Sabe que cuando él le dice, yo he rogado, eso es una palabra en el griego que significa parakaleo, es un auxilio de lo profundo de su corazón, como cuando usted le dice, Señor, yo no aguanto más, Señor, yo estoy cansada de ir y de venir, Señor, en medio de esta necesidad, en medio de esta penumbra, yo quiero que tú te manifiestes. Pero él, me imagino, también se sintió frustrado. ¿Por qué? Porque era una oración que no tenía una respuesta. Y luego él mismo, mire cómo el Espíritu Santo nos está trayendo a nosotros, que cuando somos débiles entonces somos fuertes en el Señor. Usted siga perseverando en el Señor, y las luchas las vamos a tener, mis amados hermanos. Lo más importante es no dejar de clamar. Y les decía de esa palabra que aparece allí en este capítulo 77, que es un salmo de Asaf, y se llama Selah, significa Selah, canto en el Espíritu. En el hebreo Selah, los judíos cantaban los salmos y usaban esta palabra y decían Selah para hacer una pausa o para hacer una respiración espiritual, como cuando usted respira profundamente y dice, no, voy a confiar, voy a seguir avanzando. Y esta palabra hebrea aparece 71 veces en el libro de los Salmos, pero siempre me ha parecido bien interesante que aparece también 3 veces en el libro de Habacuc, que lo encontramos aquí. Pero quiero concluir esta reflexión leyendo los versos 4 al 6 del Salmo 77, y dice, no me dejabas pegar los ojos, estaba yo quebrantado y no hablaba. Y consideraba los días desde el principio, los años de los siglos. Me acordaba de mis cánticos de noche. Meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría. Mire, muchas veces la tristeza, la depresión es como una bestia, como esa presa que busca derribarnos, devorarnos, porque dice aún en las noches, o sea, esas punzadas en nuestro corazón, que a pesar de que él no conciliaba el sueño, podía él, en lugar de sentarse y llorar solo por su pena, decidía inquirir en el Señor y adorar. Este hombre sentía esas punzadas tan fuertes, pero nos deja este tremendo legado para nosotros. Mire, dice que él consideraba los días desde el principio. Oh, recordemos. Por eso la reflexión se llama, traigamos a memoria, recuerde las bendiciones del Señor. Y permítame orar en esta mañana para que el Espíritu Santo pueda fortalecer su corazón. Padre, gracias por tu palabra. Señor, al igual que Asaf, aquí estamos, Señor, clamando. Aquí estamos, Señor, para que tú pongas un bálsamo al corazón abatido, al corazón afligido, aquel que siente que no hay esperanza, aquel que tiene muchas preguntas para ti. Que el Espíritu de Dios derrame de su paz en este día. Y al igual que Asaf, dice, me acordaba de mis cánticos de noche. Señor, en el nombre de Jesús, queremos traer a memoria esos buenos momentos, esa manera como tu mano poderosa nos ha sacado, Señor, de la tribulación y de la angustia. Y vamos a meditar en nuestro corazón, vamos a decir Selah, voy a reflexionar, voy a respirar la paz de Dios, voy a respirar el sustento de la palabra. Señor,
Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, gracias, Espíritu Santo, porque tú nos sostienes con mano poderosa. En el nombre de Jesús, que hoy sea un día de milagros, que hoy sea un día para renovar nuestras fuerzas en ti, Señor, y hacemos memoria de que tu misericordia es mejor que la vida. Y gracias, Señor, gracias, Dios, por tu amor y tu cuidado en nuestro caminar en Cristo Jesús. Amén y amén. Mis amados hermanos, qué alegría poder estar con ustedes en este espacio de Bellas por Siempre. Que el Señor fortalezca sus corazones en Cristo Jesús. Amén y amén.